Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso de acceso abierto también al canal de YouTube. Recordaros que todo este contenido es únicamente de carácter informativo y no sustituye las indicaciones de un especialista médico. Tenéis abajo el link para suscribiros al Patreon, donde desarrollamos todo este contenido muchísimo más. Al final esto es un resumen de un compuesto que hemos visto en el Patreon para que sirva, para que tengáis todo resumido y tengáis acceso a vídeos en los que podáis informaros de forma sencilla sobre todo lo que vamos viendo semana a semana, como digo, de forma mucho más ampliada en esos vídeos que son mucho más específicos del Patreon. Así que vamos a ver este compuesto que es el salbutamol. El salbutamol lo desarrollaremos a través de los diferentes puntos que siempre vemos en estos vídeos, como la historia, características, efectos secundarios, etc, etc. Historia del salbutamol. Pues el salbutamol se desarrolló por una compañía que posteriormente pasaría a formar parte de GlaxoSmithKline y se desarrolló en el año 1969 con el nombre de Ventolin. También podéis encontrarlo con el nombre de albuterol. Es un fármaco que se lleva utilizando desde esos años hasta nuestros días y a día de hoy también se sigue utilizando. Posiblemente muchos de vosotros o bastantes personas conozcáis familiares que son asmáticos o tienen problemas de asma, y estas personas suelen consumir el Ventolin o el famoso Ventolin, que no deja de ser ni más ni menos que salbutamol. Lógicamente lo consumen en formato generalmente de inhalador. Y se ha utilizado, como digo, hasta nuestros días. Tiene muchísima utilización, lo utilizan miles y miles de personas y, lógicamente, pues al tener tanta utilización presenta un perfil de seguridad muy amplio. Dentro de sus características se destaca qué tipo de fármaco es. Pues es un fármaco agonista de los receptores adrenérgicos beta 2, igual que, o de la misma familia que el clenbuterol, que son los dos fármacos que más utilizados en el mundo del culturismo. Tendríamos una serie de fármacos orientados a la pérdida de grasa que generalmente se utilizan en definición, que son el clenbuterol, el salbutamol. Luego tendremos también otro estimulante como la efedrina, que desarrollaremos en otro vídeo, pero prácticamente estos son los que se comercializan y son los que se utilizan. Hay más fármacos de estas familias, muchísimos más, pero como digo, los fármacos generalmente que se utilizan, que tienen mayor perfil de seguridad o que tienes acceso a ellos, pues son estos. Básicamente se ha orientado para el tratamiento del asma, bronquitis, EPOC. En este caso, al ser un agonista de los receptores adrenérgicos beta 2, pues en lo que son las vías aéreas, pues facilita en vez de la vasoconstricción, la vasodilatación. Por lo tanto, si hay un asma que genera vasoconstricción, pues este fármaco favorecería la vasodilatación y la capacidad de aumentar esa oxigenación cuando hay un problema asmático o cuando hay alguna crisis específica relacionada también con esta vasoconstricción. Lógicamente, este agonismo por estos receptores adrenérgicos beta 2, al ser unos receptores que están distribuidos por diferentes tejidos, pues en el tejido pulmonar tiene ese efecto, pero en el tejido graso tendrá el efecto de liberar ácidos grasos, y en el tejido incluso muscular pues tiene ese efecto de metabolizar esos ácidos grasos o generar esa beta oxidación de ácidos grasos. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos de este fármaco es el efecto a nivel de pérdida de grasa que tiene, incluso efectos a nivel de retención de masa muscular. Todo el aspecto a nivel de fisiología de qué son los receptores beta adrenérgicos, cómo funcionan, cómo actúan, pues lo tenéis en el Patreon en clases ya específicas de fisiología. Se comercializa en diferentes formatos. Ahí está el formato oral, está el formato inyectable, está el formato en inhalador. Generalmente la gente asmática utiliza el formato inhalador, pero para la pérdida de grasa y en culturismo se utiliza el formato oral en pastillas. Hay gente que me pregunta que si vale el formato en inhalador para la pérdida de peso. Pues no, puesto que no se va a conseguir una exposición sistémica suficiente a este fármaco para que genere esos efectos a nivel de pérdida de grasa. Por lo tanto, la gente que pregunta si vale en formato inhalador, pues no serviría. Además, tenemos que tomar mucha dosis, no sería eficiente. El formato que se utiliza es en el formato oral. Es un compuesto que es más selectivo por los receptores beta 2 que por los receptores beta 1. Es un poco más selectivo, por ejemplo, que el clenbuterol. Por lo tanto, no va a generar tantos efectos perjudiciales a nivel cardiovascular como, por ejemplo, el clenbuterol. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es más positivo en ese aspecto. Y otra cosa a destacar interesante es que tiene una vida media corta de unas 3 a 5 horas. Al tener una vida media corta, también contrasta con la vida media mucho más larga del clenbuterol, que supera las 30 horas. Y, por lo tanto, al tener esta vida media corta, pues podemos controlar más los efectos secundarios, puesto que si tenemos un efecto secundario derivado, pues cuando pasan varias horas la exposición sistémica al fármaco se va a reducir y nos va a permitir pues reducir esos efectos secundarios, y también nos va a permitir dormir mejor por la noche. Es un fármaco que, desde mi punto de vista, por estas características, por ser más selectivo por los receptores beta 2 que beta 1 en comparación con el clenbuterol, y por tener una vida media mucho más corta que el clenbuterol, me parece más interesante y más controlable que, por ejemplo, el clenbuterol.
A nivel de efectos secundarios podemos destacar la hipopotasemia, la reducción del potasio sérico que generan todo este tipo de compuestos. Por lo tanto, hay que tener controlada esta hipopotasemia. Por otro lado, pues va a generar los típicos efectos secundarios de los compuestos beta-agonistas, que suelen ser aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la agitación corporal, es decir, que estés más nervioso, aumento de generar temblores, sobre todo en las manos cuando estás escribiendo, genera temblores, pues básicamente como un estimulante. Si tomas cafeína y la cafeína te suele sentar mal, esos efectos secundarios, pues en este fármaco son parecidos. El típico efecto secundario que pueda generar insomnio si lo tomas en horas por la tarde o por la noche, pues horas próximas a dormir, pues te va a generar posiblemente problemas de insomnio por esa activación adrenal que genera. Pero al final son efectos secundarios que, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, como comentaré, son bastante suaves y bastante leves. Pero tendrían efectos secundarios pues parecidos a los del clenbuterol si queréis tener una comparativa, pero lógicamente más reducidos, bastante más reducidos. Dentro de la dosificación, pues yo dosificaría en dosis entre 8 miligramos y 24 miligramos máximo. Yo nunca he superado los 16 miligramos, de hecho 16 miligramos es una dosis que se utiliza a nivel clínico. Las pautas de la utilización de Ventolin generalmente son de 3 a 4 miligramos, de 3 a 4 veces al día, lo que serían unos entre 12 y 16 miligramos al día en personas adultas, en hombres adultos, y por lo tanto sería una aplicación clínica, serían dosis clínicas, y desde mi punto de vista el perfil de seguridad de esas dosis clínicas son bastante altas. No dosificaría, ¿se podría llegar hasta 24 miligramos? Sí, yo no dosificaría, realmente con 16 miligramos yo no he tenido que superarlo, he tenido grandes resultados. Desde mi experiencia, pues la verdad que cuando no lo conocía este fármaco hasta hace un par de años más o menos, y yo he utilizado siempre el clenbuterol. El problema es que el clenbuterol me senta bastante mal. ¿Por qué? Porque tiene esa vida media más larga, también tiene selectividad por los receptores beta-1 a nivel cardíaco, te genera taquicardia, te genera palpitaciones, te genera ansiedad, me generaba bastante insomnio. Era un fármaco que no toleraba, sobre todo las 2 primeras semanas, hasta que te adaptas a esos efectos. Lógicamente te vas adaptando a esos efectos, pero el clenbuterol eran 2 semanas bastante incómodo. Además notaba que me descargaba a nivel muscular, que el glucógeno no me gustaban las sensaciones realmente. ¿Era efectivo? Sí, pero no me gustaban las sensaciones. Cuando conocí el Ventolin, sobre todo cuando se tenía acceso al Ventolin in oral en farmacia, actualmente lo han quitado, pero bueno, hay acceso lógicamente a fuentes underground, tenéis en el Patreon Plus acceso a mis páginas favoritas. Pues cuando conocí el Ventolin, pues cambió bastante la cosa, puesto que es un compuesto que es mucho más controlable a nivel de efectos secundarios. Es un compuesto que tiene esa vida media tan corta, por lo que habría que dosificar varias veces al día, en mi caso 2 veces al día. Se pueden buscar momentos estratégicos, como por ejemplo momentos previos a una actividad física cardiovascular. Sería interesante porque vas a favorecer más beta-oxidación de esos ácidos grasos que se liberan a la sangre, pero por esa vida media corta que tiene, pues favorece que por la noche puedas descansar. Es bastante más controlable a nivel de efectos cardiovasculares. No notas tanto efectos cardiovasculares a nivel de dilapación de la frecuencia cardíaca, palpitaciones, ansiedad. No notas esos efectos secundarios de forma tan marcada como con el clenbuterol. Puedes notar ligero temblor, se puede notar, pero en mi caso particular prácticamente no he tenido efectos secundarios con el Ventolin, lo tolero muy bien y me favorece esa pérdida de grasa que sin dieta no la tendrás. Tienes que hacer dieta y entrenar bien, si no, este fármaco no te vale de nada. Me favorece esa pérdida de grasa y esa retención muscular que también te podrían dar este tipo de compuestos en etapas de definición. No tanto ganancia de masa muscular, pero sí retener masa muscular a ese agonismo o esa actuación por la vía beta nos daría esa pérdida de grasa, esa lipólisis y esa beta-oxidación y ese aumento de la tasa metabólica y esa retención muscular. Entonces es un compuesto que para mí, en definición, me va muy bien, pero lo prefiero mucho antes que el clenbuterol, lo veo bastante más seguro, lo veo bastante más controlable, el acceso se puede conseguir de forma oral, lógicamente underground, suele venir en cápsulas de 8 miligramos y para mí es un compuesto beta-agonista en etapas de definición muy importante. Como digo, si sabes hacer dieta, si llevas una buena dieta y si la mantienes a lo largo del tiempo, no es mágico, no hace magia, ningún compuesto de los que vemos hace magia, pero para mí lo prefiero mucho antes que, por ejemplo, el clenbuterol o mucho antes que la efedrina. Espero que os haya gustado el vídeo, seguiremos desarrollando compuestos y muchísimas gracias por seguirme en Patreon Trembolónicos. Un saludo muy, muy fuerte.